ingresos y egresos. Bueno, y como todo emprendimiento, y hasta las cuestiones familiares, a veces tiene saldos negativos, y en esos saldos negativos es que vamos a hablar algo de financiación, muy sencillo para que ustedes puedan llevarlo. Entonces, dicho esto, les pido a quienes están acá conmigo que me vayan frenando, porque yo hablo, me largo, y cuando no entiendan, y por favor, quienes están tomándolo por Zoom, que escriban, y me van a dar una mano acá para avisarme y avanzar. Bueno, entonces, la primera pregunta es, ¿para qué sirve medir los costos? Bueno, en realidad voy a tomar una frase robada, que es, lo que no se mide, perdón, lo que no se define no se puede mejorar. Algo así era. Sí, ahí está. Lo que no se define no se puede medir, y lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Qué dice esta frase? Es, si ustedes no miden los costos, no van a poder nunca evaluar qué costo tienen sus niveles de producción. Y si no pueden evaluar cuáles son los costos de producción de lo que tengan, bueno, es difícil que puedan llegar a tener o darse cuenta si están ganando o perdiendo dinero, ¿no? Entonces, dicho esto, que está lindo en todas estas presentaciones poner una frase así golpeadora, bueno, vamos a ver un modelo de costos básico. Entonces, en todos los emprendimientos, perdón, me falló la presentación. Ahí está. En todos los emprendimientos siempre hay gastos, costos, no importa cómo quieran llamarlo, hablemos de gastos, que son lo más fácil, son los gastos de inversión. ¿Y un gasto de inversión de qué trata? ¿Qué se imaginan como gasto de inversión? Por ahí vamos, pero no exactamente. A ver, maquinaria. Bueno, ok. ¿Querés pasar? Dale. Sí, yo voy repitiendo. Bueno, ellos hablaban o de insumos o de maquinaria. En realidad los gastos de inversión justamente son todos aquellos que me permiten empezar a producir. Entonces, concretamente, a lo mejor en un emprendimiento de escritura, como el que tenés vos, tenés que comprar una compu. ¿Está bien? O una máquina de escribir. Una lapicera, claro. Digamos, en realidad, justamente, los gastos de producción son, en general, los gastos más grandes, ¿sí? Y que además me duran mucho tiempo, porque son aquellos que me permiten fabricar, producir, generar. En el caso tuyo, sería un atelier, ponele. ¿Está bien? Un atelier, no te hablo de pintura porque sería algo muy específico, asociada con la obra, pero tenés que tener un atelier y tenés que tener a lo mejor algunas, desconozco ahí, digamos, tenés que tener algunas máquinas, si vas a hacer alguna... Ahí está, bueno, ahí vamos a ir a esa segunda parte que está bien. Entonces, lo importante es que aquellos gastos de inversión son esos que son muy altos y que suceden antes de empezar a producir nada. Es lo que me permite empezar a producir. Si tenés un local, el local. ¿Está bien? Después tenemos los gastos fijos, aquellos que son independientes del nivel de producción. Por ejemplo, alquileres, si existieran, el alquiler no importa cuánto venda, lo tengo que pagar siempre. Sueldos, inclusive los propios. Si ustedes como emprendedores en su emprendimiento se quieren fijar un sueldo, que a veces es la forma de poder imaginarse una rentabilidad, es un gasto fijo. ¿Está bien? En los manuales de costos, que están basados en la economía americana y en la economía bien capitalista y poco regulada, son costos variables. Entonces, si produzco, contrato gente, si no produzco, no contrato, y es variable. En nuestra economía son más asociados a costos fijos. Y como estos emprendimientos, estamos hablando de autoemprendimiento, pónganle un sueldo. ¿Sí? Y eso es un gasto fijo. Y después están lo que vos hablabas bien hoy de insumos, son los gastos variables, que están asociados al nivel de producción. Es decir, si fabrico 0, los costos son 0. Si produzco, qué sé yo, nombrame una obra que hagas, por favor. Una pintura. Si haces una pintura, tenés que comprar la tela, el marco de madera, las pinturas propias, los pinceles, si te duran más de una obra, lo podés asociar a un gasto fijo, pero digamos, todo aquello que vos tenés que ir a comprar para poder hacer esa pintura.
específicamente, esos son gastos variables. Y fíjense esta cuestión, si vos haces 2 pinturas o 2 cuadros, eso es doble. Un marco por 2, las pinturas por 2, o los decilitros o mililitros de pintura por 2, etc. Entonces son gastos que dependen del nivel de producción. El nivel de producción o venta. En tu caso, que son obras de imaginación, digamos, sería la cantidad de horas que estás poniendo para poder desarrollar una obra de texto. ¿Está bien? No se dice así, pero una obra literaria. Gracias. Otro de los gastos bastante... Uy, perdón, me olvidé el... Gastos variables. Otros son los gastos indirectos. Cuando hablamos, fíjense, de gastos indirectos, si tuvieran distintas líneas de producción, como por ejemplo, no sé si aparece, ahí está, tuvieras distintas líneas de producción, vos por ejemplo en tu caso que tenés obras plásticas, o sea, pintura, y también podés hacer, ayúdame con los nombres, que son una escultura. Por ejemplo, una escultura respecto a una pintura tiene costos directos bien específicos, pero también vas a tener gastos que son indirectos a esas dos. Por ejemplo, la promoción de tus obras. Y es un gasto indirecto que tiene que ver con un gasto tuyo y no con el de la obra en sí mismo. ¿Está bien? De vos como artista. Ese gasto comercial es un gasto indirecto y es común a todas las niveles, a toda la producción. ¿Sí? Otro tipo de gastos son los gastos inesperados. Esto en general es más común en las obras, en las producciones industriales, que tiene que ver con un gasto, básicamente un gasto inesperado, un gasto no planificado o no presupuestado, algo que no esperaba. Un impuesto nuevo, una rotura de la industria o de la obra que tuviera, digamos, es un gasto inesperado. ¿Son planificables? Bueno, después vamos a ver algún modo, pero en el fondo existen. ¿Está bien? Son gastos inesperados que suceden. Si lo lleváramos a un gasto familiar, es un choque de mi auto, una enfermedad, es un gasto inesperado. Nadie lo planifica a ese gasto. ¿Está bien? Y otro de los gastos muy comunes de los emprendimientos son los gastos familiares. ¿A qué hablamos con los gastos familiares? Son aquellos gastos que son difíciles de identificar propiamente al negocio. ¿Por qué? Porque justamente al ser emprendimientos personales, son gastos compartidos muchas veces. ¿Sí? Depende mucho, este tipo de gastos familiares es muy común en emprendimientos productivos, porque, y pongo un ejemplo de varias cosas que hemos tratado en algunos otros talleres, cuando un emprendimiento de estos que han salido bastante en pandemia, que es tortas, panes, pizza, etcétera, etcétera. Bueno, hay gastos familiares ahí comunes, a veces la pizza me la como en casa, a veces, etcétera, y son gastos que son familiares hasta el trabajo. Que una familia, un hijo, algo me acompaña a llevar lo producido, y le doy la plata para salir en vez de pagarle un sueldo, y es un gasto familiar, qué sé yo, es complejo. Entonces, ¿para qué sirve esta identificación? Bueno, como les contaba al principio, digamos, la principal invitación que le hacemos para desarrollar sus emprendimientos es hacer algo que no hacen. Que lo que ustedes están acostumbrados para hacer en sus emprendimientos es producir, fabricar, ingeniar, desarrollar. Pero esto es llevarlo a una actividad que es gestionar el negocio. ¿Y cuál es la herramienta, como vimos al principio en esa frase, que no me la aprendí de memoria, pero más o menos sé de qué se trata? Es empezar a anotar. Entonces, cuando ustedes tienen un emprendimiento, están gastando dinero. ¿Sí? Entonces, en una herramienta muy compleja como un cuaderno, identifiquen en qué gastaron, cuánto gastaron, y traten de categorizar ese gasto en algunas de estas. Sí, por favor. Sí. Sí, la pregunta es, ¿un gasto indirecto puede ser las horas de que yo tenga que, por ejemplo,
estudiar para poder justamente llegar a realizar mi emprendimiento? Ok, sí, está buenísimo. Está buenísimo, es un gasto indirecto y si querés, digamos, hay cosas que no son tan puras, ¿está bien? Pero hasta podría llegar a ser un gasto de inversión, que vos estudies o pagarte ese estudio para poder después desarrollar esas obras, también podría ser en alguna de esas dos. En este punto, lo importante es empezar a hacer el ejercicio y realmente empezar a anotar y hacer las categorías. Entre fijos y variables, o directos o indirectos, es bastante sencillo. Este otro podríamos ponerlo en alguno de los dos. Van a ver que después, en finismos académicos, hay discusiones históricas de dónde ponerlo. No, yo lo que les invito a que no se pierdan en ese punto, sino que lo identifiquen y después lo categoricen. ¿Está bien? Entonces ya van a ver para qué sirve hacer estas categorías. Entonces, esto es una introducción a costos. Pueden hablar con otros modelos que no tienen mucha aplicación, costo variable, unitario, etcétera, etcétera. Yo lo que los invito y las invito a que hagan es, empiecen a anotar cada uno de los gastos que ustedes van teniendo, le ponen un nombre porque van a saber gasto de qué, y al lado pónganle una categoría. Es más, bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio, pero eso si lo hicieran en unos post-it, ya después se los podemos mostrar para cuando vayamos al presupuesto. Pero lo importante es, escríbanlos. Después es muy probable que surja una pregunta, pero ya vamos a llegar al presupuesto. Bueno, preguntas, dudas de las categorías. ¿No? Por favor, si alguien tiene, quien está escuchando y quiere escribir, hágalo. Vamos, levanta la mano. Me están ayudando acá y lo habilitamos. Lo habilitamos a que hable. O escriban, lo que quieran. Valeria. Ella está consultando si todos los gastos hormiga son similares, familiares. Valeria, me resulta un poco complejo entender a qué te referís con gastos hormiga. Si el gasto que vos estás mencionando es un gasto que es propio, o lo podrías asociar al emprendimiento, ponelo. Y si esos gastos hormiga, que son gastos familiares, pero también están asociados al emprendimiento, anótalos. Anótalo. Total, después que te sobren gastos, es más fácil tachar que no haber escrito. La sugerencia es anotalos y después trata de categorizarlos. Si no te calza en ninguna categoría, borralo. Si ves que todos son gastos familiares, bueno, dedicate a gastar más para el emprendimiento. Sería. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, ya vimos para qué sirven los costos. Lo que le voy a contar, entonces, cómo costear, porque cuando hablamos de costeo, lo que estamos tratando de averiguar es cuánto me cuesta una obra. ¿Está bien? Y yo me tomé el atrevimiento, hay dos modelos de costos básicos, hay un montón de modelos de costos, pero hay dos modelos de costos básicos. Uno tiene que ver con producción, de un modelo fabril, ¿sí? Que a lo mejor podría asociarse a tu producción, que es justamente de obras bien concretas de arte. Y también hay otros modelos de costos que tienen que ver con servicios, que son similares desde algún punto. Entonces lo que les voy a contar un poquito es un modelo de servicios. ¿Sí? El modelo de servicios tiene un nombre académico, se llama BC Costing, Activity Basing Cost, bla, 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 bla. No importa. Eso es secundario. Pero lo importante es identificar de qué estamos hablando cuando hablamos de servicios. Entonces, en general, cuando estamos hablando de servicios, a diferencia de un modelo de costeo fabril, estamos hablando de una orden de compra, una contratación específica de un servicio. Podríamos decir, una obra literaria. ¿Está bien? Una obra literaria o concretamente, diseñame una escultura para poner en mi patio. Digo una pavada. ¿Está bien? Entonces es una orden, es un servicio. ¿Está bien? Me están contratando para algo bien específico. Vos no te dedicas a hacer obras que yo, no sé, enanos de jardín, miles. Eso sería fabril. ¿Está bien?
Entonces, está muy asociado al proceso de fabricación el otro, y este tiene que ver a la obra en sí mismo. Entonces, bueno, ¿cómo costeamos eso? Teniendo en cuenta lo que vimos antes de costos, ¿no? Ya van a ver para qué sirve eso. Entonces, primero lo importante es clasificar qué tipos de servicios suceden para ver si calzamos dentro de esto. Tenemos servicios que son de alta intensidad en capital intelectual, estamos escribiendo. Ya van a ver, esto es muy interesante porque acá también van a ver justamente en las obras, en el emprendimiento, en los emprendimientos artísticos, el capital intelectual tiene mucha preponderancia también. ¿Está bien? O básicamente, digamos, toda la parte creativa, imagino yo, que tiene que ver con justamente un capital intelectual. Aquellas que son de capital humano, te contratan para hacer muchas obras de arte tocables, y bueno, tenés que buscar otra gente para que se pongan a laburar, ayudarte en ese proceso. Y después en las que son intención de capital financiero, que no son estas, son a los que indicamos nosotros los bancos, así que esa no la toman. Entonces, ¿qué sucede con estos modelos de costeo para este tipo de emprendimiento de servicios? Bueno, primero lo que hay que identificar es qué elementos, a ver, pensemos en esto, me contratan para hacer una obra, ¿cuánto me cuesta hacerla? Es parte de eso. ¿Cuánto tiempo? Es parte de eso, digamos, porque les van a pedir un presupuesto a lo mejor. Y si le van a pedir un presupuesto, primero tiene que saber cuánto les cuesta. Para eso sirven los modelos de costos, ¿no? Para una planificación de ese trabajo. Entonces, ¿cuáles son los elementos de un servicio? Bueno, primero tenés todos los costos directos, ya saben los que son los costos directos, que lo estuvimos viendo, que son los propios y bien asociados a la obra en sí mismo, ¿no? Aquellos que pueden verlo en el entregable, por así decirlo, decimos en la industria. En tu caso, que estás escribiendo, y bueno, es un poco más complejo el entregable. El tuyo es puro intelectual, te diría. También tenemos costos indirectos, que no están asociados a la producción, sino que tenés que, a lo mejor tenés que tener un local para poder ir fabricando eso, y es casi un directo, indirecto, fijo, bueno, pero es indirecto a la obra en sí mismo, ¿está bien? No es palpable o tocable, sino que son costos que están, pero no lo podés ver en la obra. Costos operacionales, los de fabricación sola, las horas que vos me estabas contando, de producción. Eso es de la hora operativa. Por un lado están los materiales y por otro lado los costos de operación. Tenés gastos técnicos administrativos, ahí nos contratan a nosotros, los administradores de empresa o contadores, algo para que les lleven la contabilidad de los negocios. ¿Sí? También hay otros gastos que a lo mejor no están acá, pero son los gastos... no, acá no va. Eso es el gasto del emprendimiento, que son los gastos publicitarios. Perdón. Alquileres, etcétera, si tuvieran. Sí, me tengo que ir acercando porque como tengo un solo puerto USB no me anda el botoncito. Bueno, tiene obligaciones y seguros. Estamos hablando de emprendimientos que son más formales. Entonces, si alguien contrata gente, bueno, tiene que tener seguros, etcétera. Pero bueno, yo no puedo dejar de mencionarlo porque alguna vez, cuando les crezca mucho el emprendimiento, les van a aparecer. Y por otro lado, los materiales de consumo. Material de consumo no está asociado justo al nivel de producción. Por ejemplo, los pinceles. ¿Está bien? Es un material de consumo. Sí, por favor, vayan opinando quienes están escuchando. Yo estoy acá gracias a quienes están acá en el taller, estoy usando el ejemplo de ellos, pero si ustedes tienen dudas respecto de sus emprendimientos, por favor levanten la mano. Exactamente, levanten la mano y les activamos el micrófono para que vayan opinando. La idea es que traten de ser un ida y vuelta para que por lo menos se lleven una herramienta de este taller. Bueno, y acá está, al final había dicho que no, pero está la capacitación y la promoción que tiene ese emprendimiento. Esto es medio raro porque si es una contratación, la promoción ya no tiene sentido porque ya me contrataron. Pero bueno, acá la teoría lo pone igual, pero no tiene mucho sentido porque ya me contrataron. ¿Para qué promoción voy a hacer? A lo mejor hago una promoción ex post de lo bien que hice y todo lo que me contrataron, pero bueno, no se lo puedo cargar al precio, al costeo del que quería hacer esto. ¿Está bien? Entonces,
¿qué hacen con todo esto? Lo mismo, papelito, anotan cada uno de esos costos porque están armando un presupuesto para poder costear ese servicio. Y entonces lo identifican, esto en la teoría se llama el objeto de costo, que es el servicio en sí mismo, que tiene un conjunto de recursos para poder producirlo, que son estos que vimos, todos los directos, indirectos y demás, las actividades que hay que hacer para llevarlo a cabo. Entonces pueden hacer, así como hicieron con los costos, antes que los clasificaron en tipos de costos, cuando tienen que armar un presupuesto, piensen en que todos esos números que ustedes están pensando tienen que llenar cualquiera de estos dos cuadrantes. Es un grafiquito muy sencillo para hacerlo. Entonces, si les faltan costos en alguno de estos dos cuadrantes, les están faltando costos para poder determinar el costo real del producto. Estos PDFs se los llévenselo, no le saquen fotos, o sacarle fotos, hacer todo lo que quiera, pero digo, no, después les va a dar el PDF y es y el primero de la clasificación de costos. Y esto son herramientas básicas, ustedes que son artistas sabrán cómo agrandarlo o achicarlo, pero cuando tengan un presupuesto lo pueden utilizar. He dicho esto, vamos a charlar entonces, perdón, hasta acá vimos cuáles son los costos de una obra, un servicio, algo bien concreto, pero ahora, ¿a cuánto lo venden? Y acá empieza algo muy interesante y muy atado a la teoría económica y etcétera, de cómo se fijan los precios de venta de productos. Nosotros, yo por lo que estuve pensando un poco ahora en estos días que venía ustedes, algunas de las formas de fijar precios van a ser distintas o van a ser más fuertes acá que en otro tipo de emprendimiento. Entonces, van a ver que dentro de las formas de fijar precios hay una que es medio económica y contable, si se quiere, y otras que no tienen nada que ver con eso. Entonces, ¿cómo determinan un precio de venta? ¿Cómo se imaginan ustedes un precio de venta? Ajá. Ok. Bien. La competencia es 1. ¿Alguien que quiere escribir? ¿Ya está la competencia? Mírame ahí, acá repito lo que me vayan diciendo. Bueno, ok, listo. Entonces vamos a hacer más fácil. Yo le digo. Claro, pero el valor de mercado está buenísimo. El valor de mercado puede ser o el de la competencia, o el valor de mercado, acá vamos a teoría económica capitalista. El valor de mercado, ¿quién lo determina? Oferta y demanda, ahí está, esa es teoría económica. Teoría económica, bueno, no. O sí, es una de las formas, pero ya van a ver que no, porque si no, eso funciona muy bien en los commodities. Cuando es lo mismo un producto acá que otro en Rusia, que otro en Japón, el petróleo, se habrán escuchado ahora que sube el petróleo y el gas por la guerra de Rusia, porque es un commodity. ¿Qué me importa a mí, Argentina, que la tengo acá al gas? Eso es cuando es commodity. Cuando no son commodities, es una... Bien, acá lo que está diciendo su compañera tiene que ver con los costos de producción. Ese es otro. Bueno, pero vamos a ver. También acá Decime. están consultando de Sí. una academia de danzas que como son servicios, ¿cómo se calcula el precio? El precio de venta. El precio de venta. Bueno, en principio ya pudo evaluar cuál es el costo de producción para una alumna que va, para dos, alumna o alumno, perdón, ¿no? Alguien que va a tomar el taller, no es lo mismo tener una alumna o alumno o 10. Eso yo no lo sé porque no conozco muy bien. Ahí tiene que contratar más profesores, más sala y demás. Entonces, el precio de venta, justamente, ¿cómo se calcula? Ahora vamos a ver varias alternativas de calcular el precio de venta de eso. Y voy a usarla ella también como ejemplo cuando lo vayamos viendo. Entonces, justamente, ¿cuáles son los factores que influyen en el precio de venta? Uno es el que dijiste vos muy bien, el de la competencia. Si yo mañana, o ella, mañana abre la academia de danza, ¿sí? Y hay otras academias de danza en el lugar,
el precio de venta, ¿qué significa? ¿Cuánto vale que vaya una persona a tomar clases de baile 3 horas por semana, 3 veces por semana, y en esta academia vale 100, y en la otra, y ella cuando salga, si es solo a precio de competencia, no puede cobrar 400. Y más o menos ya sabe que más o menos la referencia es 100. ¿Está bien? Son ejemplos numéricos, no digo que sean los valores justos. Pero la competencia lo que me indica es una referencia, es un valor de referencia. ¿Está bien? Un valor de referencia, como les contaba, antes del commodity, el barril de petróleo a nivel de mundial, BGT, con bla, 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 vale $130. Una clase de danza o una clase de teatro, perdón, ¿cuánto cuesta una entrada para ir al teatro? Para un teatro independiente, tienen precios de referencia acá en Neuquén. Yo hace un rato que no voy, no sé cuánto están ahora. Perdón, ir al cine. Digamos, son precios de referencia. Si mañana ustedes abren un teatro independiente, bueno, el valor de la entrada, hay 2 o 3 teatros que cobran. Decime. Sí, que también depende de la zona. Perfecto. Eso está muy bueno. Ahora vamos a ver otras alternativas. Pero la primera es la competencia. ¿Sí? Justamente la competencia. La otra es el modelo que vos bien planteabas, es los costos más rentabilidad. Yo calculo cuáles son todos los costos de ese servicio y digo cuánto quiero ganar. Y le sumo unos mangos para hacer esa cuenta. Hay que usar un Excel ya como para poder calcularlo. Se puede calcular esto de costos más rentabilidad. Tiene que ver justamente con la necesidad de haber primero costeado el servicio que quiero dar. ¿Está bien? Y acá ya nos adentramos en modelos de costos, modelos contables y demás. Pero tengan presente que ya sale naturalmente, es lo que me cuesta poder producir ese servicio, por ejemplo, más ganar unos mangos. Si hablamos de la academia, justo de esta chica que tiene la clase de danza, ella tiene costos fijos, como es el alquiler, algunos pagos de profesores, alguna inversión que tiene que haber hecho. Si tuviera una sola alumna, el costo más rentabilidad a esa sola alumna o alumno le tiene que cobrar muchísimo por ese mes. Si tiene 2, si tiene 3, eso se va distribuyendo, ya después vamos a ver otro modelo. Entonces, ¿cómo? Sí. Buenas tardes. Hola. En la parte musical, Ok. ¿cómo entonces se establece esos costos para efecto de presentaciones? Porque yo estoy ahorita en ese proceso de adaptación y entrar en la competencia, Sí. pero sin perjudicar el mercado. Porque no es que la gente me contrate porque cobro más barato, sino que por calidad. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo se establece, se puede establecer esos costos? Bueno, no, una cosa, acá estamos hablando de precio de venta. Costos es un poco lo que vimos antes. El precio de venta, exactamente. Bueno, el precio de venta, y esto yo quiero ser bastante crudo en esto, el precio de venta, que ahora vamos a ver algunas otras cuestiones extras para determinar. Te pido un favor, recorramos todos los 5 o 6 formas de determinar los precios de venta y después vamos a tu caso específico para verlo. ¿Te parece? Dale. Entonces, bueno, otra forma de determinar, como les decía, el costo más rentabilidad, que decir, bueno, vos podés decir, bueno, cuánto te salió comprar la guitarra, cuánto te sale llevar el equipo, cuánto te sale todo eso, y cuánta guita querés ganar para esa obra. Y bueno, voy a decir una pavada, qué sé yo, no sé, una guitarra te dura 100 obras, entonces la guitarra vale 1000, le tenés que sumar 10 pesos a cada obra, más tus horas de trabajo, que son, digo cualquier número, ¿no? Son 2 horas de trabajo por la obra, por 1000, son 2000 más 100 que tenía el otro, son 2100. Bueno, si la vendés a 2100 salís hecho, si la vendés a 2110 ganás 10 y así. ¿Está bien? Primero tenés que haber costeado. Eso es costos más rentabilidad. Otra de las formas es la segmentación de mercado, justamente como contaba acá para su academia. No vale lo mismo, digo una pavada, no puedo cobrar lo mismo, o no puedo poner el mismo precio de venta si voy a hacer una presentación popular en Sanón,
por ejemplo, en un fin de semana, o la voy a hacer en el Colón. El precio de venta es distinto. ¿Está bien? Justamente eso es lo que habla segmentación de mercado. Ella decía lo mismo, no puede cobrar lo mismo. No puede cobrar de forma distinta, o puede tener distintos precios de venta dependiendo de la zona. ¿Está bien? Eso se llama segmentación de mercado. Te escucho. Ahí ya vamos a llegar. Para un poquito, que ahí vamos a llegar a ese todavía. Yo me imaginaba que acá iba a salir perfectamente. Otra de las formas es la necesidad de los clientes. Bueno, esto yo no quiero tocarlo porque la necesidad de los clientes en las cuestiones artísticas, todos tenemos necesidades espirituales, eso no lo vamos a negar, pero en general las cuestiones artísticas son cuando hay problemas económicos, son las que primero se bajan en términos de gasto. Necesidades de los clientes, esto es muy fácil y esto tiene que ver justo con la teoría económica y suelo usar este ejemplo mucho, hace un par de años, le diría desde la pandemia para acá. ¿Ustedes se acuerdan cuánto valía un litro de benzina en febrero del 2020? Yo no le voy a decir el precio, pero póngale centavos, ¿sí? 50 pesos. Más o menos, 180 pesos. El día que se declaró la pandemia y nos dijeron, pasan todo a limpiar con lavandina, la lavandina se fue a 1 luca ese mes. Era improbable. Perdón, ¿cuánto vale un barbijo hoy? ¿Y cuánto valía en febrero del 2020? Nada, 0. Exacto. Exacto. Entonces, la necesidad del cliente, esta es la cruda ley de oferta y demanda de teoría económica, que es cuando hay mucha gente que quiere algo y pocos productos, el precio sube. Y al revés, cuando tengo muchos productos y poca gente lo quiera, el precio baja. Fin. Eso es necesidad del cliente. ¿Sí? Otro, por supuesto, del volumen de ventas, y acá sí voy a usar el ejemplo de la academia. El precio de venta, como justamente les contábamos antes del principio, si tuviera un solo alumno o alumna, el precio de venta tiene que ser muy alto para poder cubrir todos los costos. A medida que va aumentando la cantidad de alumnos o alumnas, el precio de venta puede ir bajando. Puede ir bajando, no necesariamente baja, pero como uno por lo menos para tener emprendimiento tiene que cubrir los costos, bueno, el volumen de ventas está relacionado con esto. ¿Por qué? Porque hay muchos costos fijos que los puedo distribuir en mayor cantidades de ventas. ¿Sí? Y otro son los aspectos psicológicos. Y acá está justamente lo que ustedes comentaban, y esto tiene mucho que ver, un artista o una artista que está empezando, o alguien que tiene 1 millón de seguidores en Instagram, y sus obras en principio van a ser más caras. Respecto de no quiero hablar de calidad, sino de los costos de producción, son parecidos, pero acá hay un aspecto psicológico, que es lo que uno puede vender relacionado con esa obra de arte. Entonces esto era lo que vos decías, digamos, justamente, y creo yo que en la cuestión artística el aspecto psicológico es muy importante para determinar el precio de venta. Alguien que está empezando y no puede cobrar precios muy elevados, donde, como vimos en este modelo de costos más rentabilidad, la rentabilidad sea muy grande en relación a los costos. En general, imagino yo, cuando los emprendimientos artísticos nacen, por lo menos es costos el precio de venta. ¿Sí? A medida que uno empieza a ser más famoso, si querés, o más requerido o demás, bueno, empiezan a tener la rentabilidad más amplia. Sí. Por ejemplo, Bueno, claro, el posicionamiento de marca me parece claro, que habla. El prestigio es un aspecto psicológico, no tiene que ver con... Solo puedo trabajar al prestigio. Sí, una cosa por los años si hablamos de los Rolling Stones, pero si hablamos de, no sé, un artista nuevo,
emergentes. Bueno, yo no me quiero meter en ese tema porque eso va a hablar algo de marketing, de cómo medir el prestigio, eso va a hablar algo de marketing, y eso tiene con la gestión de la marca y demás, que eso imagino que lo van a ver después con esto. Que yo, si quieren, yo también me engancho a ponerme a hablar de eso, porque a mí me gusta todo ese tema, pero no quiero alargar toda esta parte, y además van a tener charlas bien específicas de eso. Que eso tiene que ver con el marketing del emprendimiento. ¿Sí? Te pido disculpas que no... Bueno, pero volviendo a lo que yo me imaginaba, que está buenísimo porque ya salió desde la misma charla, en las obras artísticas el precio, el aspecto psicológico es muy importante. ¿Sí? Porque determina, y esto relacionado con lo que vos me estabas contando hoy, si vas a lanzarte hoy como un artista nuevo o novedoso, bueno, es muy probable que tengas que trabajar sobre costos con una rentabilidad chiquitita. Hasta si vos querés para hacerte conocido, que es lo que vos estabas comentando, trabajar con una rentabilidad chica para que puedas presentarte más veces, digamos, y hasta pérdida, como suele suceder en algunos lugares. La construcción del camino, que son costos de, si vos querés, costos de desarrollo de producto o servicio. ¿Está bien? Entonces, bueno, imagínense, ya vimos dos cuestiones que nos permiten ahora meternos en la parte práctica, que ya le hicieron, una parte práctica, imaginemos que estos ya están andando, ¿no? Una parte práctica ya la hicieron cuando determinaron los costos, y otra parte práctica ya la están haciendo a partir de los ingresos. ¿Por qué con los ingresos? Porque ya saben a cuánto vender, más o menos. Pero por lo menos saben de dónde poner el precio de venta, ¿está bien? Entonces, desde ese lado, lo que les permite hacer es, por un lado, armar una cosa que de teoría económica, que se llama punto de equilibrio, que el punto de equilibrio, y lo vamos a ver que está relacionado con los costos, y con el, por ejemplo, el modelo, vamos a tomar de ejemplo el modelo de la escuela o de la academia de danzas. La academia de danzas, si tiene una alumna o un alumno o ninguno, tiene un montón de costos fijos, que es poner el local, poner el salón, comprar los equipos de música, los espejos. Estoy hablando de una academia de danza que yo me imagino en las películas, ¿no? En la barra y demás, sin conocerla perfectamente. Pero hay costos fijos que es independiente en esta matriz, que por un lado tienen las cantidades que venden, y por otro lado los precios. Entonces, si tienen 0, el costo fijo existe. Si tienen 1000, el costo fijo existe. Después hay una trampa, si tienen 2000, capaz que tienen que comprar otro salón, entonces el costo fijo se va un poquito más arriba. ¿Está bien? No depende de la producción. Y después tienen costos que son variables, que es, si va una alumna, van a tener que contratar a una profesora, si va dos profesoras, etcétera, etcétera. De los costos variables de la producción de obras artísticas, cuadros. Bueno, si haces un cuadro, tenés una serie de costos, si haces dos, tenés otro. En general, no voy a decir esto porque es para meterlo al lío. Digamos, el costo variable va aumentando a medida que se va produciendo. ¿Está bien? Produciendo, vendiendo. Y después, por otro lado, tienen la suma de los costos totales. Los costos totales ya lo hicieron, porque anotaron en los papelitos, ¿se acuerdan eso? Para un presupuesto, los costos totales. Los costos totales es la suma del costo fijo más el costo variable. En el ejemplo, de nuevo, volviendo al de la danza, si tiene una alumna, el costo fijo empieza en la curva roja, cuando es 0, y va aumentando a medida que van llegando alumnos o alumnas a esa academia. Y después, lo que tienen son los ingresos. Si venden 0, el ingreso es 0. ¿Está bien? Y si venden 1, y fíjense que tienen curvas distintas. ¿Sí? Son dos curvas distintas. La roja es la de los costos totales y la verde es la de los ingresos. Y esto, lo que les permite determinar es lo que se llama punto de equilibrio. En términos económicos, el punto de equilibrio es la cantidad de ventas o de ingresos que me permiten por lo menos igualar a los costos que tengo. Fíjense que es la suma de los costos fijos más los variables.
¿sí? Esta curva acá. Acuérdense, cuando hablamos de costos, estamos hablando de costos fijos más variables. ¿Qué me permite esto? Es decir, con menos cantidad de vendidas pierdo plata, ¿sí? Y con más cantidad de vendidas gano. ¿Para qué me sirve este modelo conceptual? Que además lo pueden hacer en una herramienta tan compleja como una hoja cuadriculada, anotándolos. ¿Sí? Acá no hacen falta Excel, no hacen falta herramientas financieras, que hay un montón, hay cuadros un montón en internet. Esto es tomarse un tiempo y poder ponerse a escribir y ponerlo en un cuadrito, que ahora después vamos a ver. Muy sencillo, ¿por qué? Porque les permite evaluar, acuérdense, acá estamos hablando de planificación y de presupuesto de un emprendimiento, qué niveles de venta mínimos tengo que tener para que mi negocio no pierda plata, por lo menos. ¿Está bien? Entonces, si vamos a la escuela de danza, ella ya sabe los costos fijos, ella ya sabe los costos variables para tener X cantidad de horas abierta a la academia, ¿sí? Entonces sabe más o menos a cuánto lo puede vender esa alumna o alumno que va a tomar la clase. Bueno, ¿cuántos alumnos o alumnas mínimos tiene que tener para no perder plata? ¿Por qué lo sabe? Porque sabe estas cuentas. No son tan complejas. Fíjense, hay que tomarse un ejercicio extra, que no es solo dar clases, sino ponerse a anotar cuáles son los costos. Y a partir de eso, saben por lo menos cuántos alumnos o alumnas tienen que conseguir para no perder plata. ¿Sí? Esto en las academias, esto en general, no solo en los emprendimientos artísticos. Les cuento, yo doy clase en la facultad, di clase mucho tiempo en emprendedores. La lectura de los emprendimientos exitosos que fracasan, olvídense de estos padre rico, padre pobre, que sea las 10 cosas exitosas para ser excelente. No existe eso, acá no hay autoayuda organizacional. Esto es una cosa extra, que es la de la producción, y lo pueden hacer de dos formas. O contratan a alguien, o lo hacen ustedes al principio anotando algo bien sencillo para gestionar su negocio. Bien, entonces, bueno, ahora charlamos un poquitito de qué significa el punto de equilibrio. Bueno, ¿cómo lo calculan? Les voy a mostrar la herramienta muy compleja para poder gestionarlo. Ya anotaron los costos, que se llama presupuesto. Y para entender un presupuesto, lo primero que hay que saber, un presupuesto y un flujo de fondos financieros, también una cuestión muy compleja dentro de los nombres. En economía hay varios años de estudiar flow, cash flow, para poder ir presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante acá es primero entender cómo son los ciclos de negocio. Los ciclos de negocio ya vimos algo cuando arrancamos hoy, clasificando los tipos de gastos. Un ciclo de negocio lo que tiene, primero, es la inversión. O sea, la inversión todavía no vendieron nada. Todavía no vendieron nada, tienen que gastar plata para poder empezar a producir. Son pagos. Una inversión es pago, es una erogación. ¿Está bien? A lo mejor ya lo tenían de antes y lo están transformando, llevándolo a otra producción, pero es un pago. Lo hicieron antes, o en este emprendimiento, y hablamos de costo hundido, lo que sea, bueno, pero en un negocio primero hay que gastar para empezar a producir. Después hay que volver a gastar. ¿En qué? En comprar los insumos. ¿Está bien? Y todavía no les vino nada, salvo que consigan un anticipo, pero eso ya lo vamos a ver, pero en principio vuelven a gastar. ¿Está bien? Y una vez que gastaron y produjeron, y era lo que quería el mercado, o lograron un contrato específico por esa obra, venden y cobran. ¿Está bien? Y cuando venden y cobran, esto es un emprendimiento, tienen que gastar esa parte de los ingresos en aumentar la inversión, porque están creciendo, necesitan más capacidad de producción, o volver a gastar en insumos. Esto es un ciclo de negocio, entonces, gasto, gasto, vendo, gasto, gasto, vendo, gasto, gasto, vendo. Acuérdense, cuando hablamos de costos, era en una sola fila, perdón, en una sola columna, era estable. Yo lo que los y las estoy invitando es a que puedan introducir que esa estabilidad que vieron de costos o de ventas y de gastos
sucede en el tiempo. Lo ponemos en el eje de X para aquellos que se acuerden de los ejes cartesianos de la secundaria. Era el eje de X, es el tiempo. ¿Está bien? Entonces, cuando empezamos a hablar de tiempo, de esos gastos y de producción, estamos hablando, ya se están metiendo en la otra herramienta bien compleja, que son los flujos de fondos. Ven que ahí está, o el presupuesto. ¿Y el presupuesto qué es? ¿Se acuerdan que al principio hablamos de identifiquen cuáles son todos los gastos? Pónganle una categoría que vimos acá al lado. ¿Está bien? Perdón, lo identificaron en una sola columna. Bueno, ahora lo que los y las invito es que además de esa columna, no todos esos gastos y todos esos ingresos suceden en el mismo momento. Cuando no suceden en el mismo momento y pueden ponerlo en qué mes sucede, ese post-it que tenían, que lo van colocando en columnas distintas, y cuando les dije cuál era la herramienta complicada de una hoja cuadriculada, esto ya porque se evitan hacer las rayas verticales también, ya las tienen hechas en el cuadernito, es poder identificar ese gasto en qué momento va a suceder, y ese ingreso en qué momento va a suceder. Entonces acá les doy un ejemplo de un emprendimiento de producción, si se quiere, que entonces tiene por el lado de los ingresos, y en un emprendimiento de venta, hay veces que hay ventas que son de contado, hay veces que hay ventas que yo te la doy y me la pagan dentro de 30 días, no deja de ser una venta. Una venta de insumos que yo hice en junio, si la vendo hoy pero me la pagan en julio, bueno, la venta, como acá estamos hablando de hechos reales, concretos, y cuando hablamos de hechos reales en finanzas es plata. Acá no hay amor, es plata. ¿Sí? Son papelitos o billetes. Entonces, si la venta yo la hago hoy, y ese es el hecho económico, la venta, el hecho financiero es el ingreso de dinero. Y acá estamos hablando de finanzas. Si el ingreso de dinero va a ser en julio, hay que anotarlo en julio. Por supuesto, tienen cuentas a cobrar, etc. Pero esto es, de nuevo, sumas y restas. No tiene nada más difícil que haber identificado los costos, después ver cuándo van a suceder. Este es el otro cuadro que tienen que aprender, de lo que espero que se lleven hoy. El tercero de los 3 cuadros complejos que vimos hoy, o 4, esta es la cuarta y la última, que es un flujo de fondos, o un presupuesto financiero, que es qué y cuándo. ¿Qué y cuándo? Entonces, ¿por qué es importante esto de qué y cuándo? Porque es donde empiezan a darse cuenta de los descalces financieros. ¿Y qué hablamos de un descalce financiero? Es cuando mis ingresos, como en este caso, son menores que mis egresos. Y eso me da negativo en este mes. Ahora, en economía o en finanzas, lo negativo no existe. De alguna forma tengo que cubrirlo. O es deuda, que alguien me dio la plata para cubrirla, ¿sí? O se la tengo que pagar a alguien dentro de algún momento, ¿está bien? Pero si se la tengo que pagar a alguien en algún momento, la corro de mes porque la tengo que pagar en el otro periodo. Pero si tengo que salir a conseguir plata para pagarlo, esto se agrega una fila más que se llama préstamo, ¿sí? Y este da 0. ¿Me expliqué? ¿Se entendió? ¿Dudas de esta compleja herramienta financiera? Porque ya nos estamos acercando a los 45 minutos, ¿no?, que me pasé del tiempo, pero bueno, yo sabía que esto tardaba un poquito más. Podemos hacer un ejercicio, si quieren, con algún emprendimiento especial. Yo lo he hecho en emprendimientos productivos, qué sé yo, en emprendedoras rurales, de cuánto les cuesta los chivos que van a vender después en una temporada. Pero imagino que se van a animar a hacerlo, los y las invito a que se animen a hacerlo en su emprendimiento, porque es una herramienta que no es nada compleja, la verdad. Lo que tiene de complejo es que no están acostumbrados a usarlas.
están más enfocados en la producción suya, ¿sí? Habrá emprendimientos que son más complejos porque tienen más costos o tienen distintos precios de venta, y emprendimientos que son más sencillos como monoproductos de la cuestión de una obra literaria, como me estás contando vos, que si además la querés imprimir, ahí tenés algunos otros costos para agregar, digamos. En general, en tu tipo de emprendimiento tenés muchas obras tuyas en costeo, digamos, ¿no? Y después el aspecto psicológico para empezar a cobrar distintos precios de venta, ¿no? Como posicionarte será uno y después empezás a cobrar otro tipo de cuestiones. Una consulta. Sí. Si vos encarás un emprendimiento y vos dijiste, bueno, al principio hay que invertir, es pago, Sí. después Después uno gastás de nuevo para gasta comprar de lo que vas a nuevo vender. y hasta que empezás a vender. Y A vender y a cobrar. a cobrar. Claro. Bueno, vos, digamos, como para llevar un análisis así a lo largo del tiempo, es decir, ¿cuánto tiempo te puede llevar a vos en un emprendimiento que sea más o menos exitoso? Buenísimo, está buena la pregunta. Quiero decir que te sirva, ¿no? Está buena la pregunta. Bueno, a ver. Eso tiene, desde el lado matemático, una fácil solución. Desde el lado matemático es, en vez de hacer 2 meses, acá le tienes que agregar otra fila que sea la inversión inicial. ¿Sí? La inversión, perdón, acá en términos de gastos, tenés que agregarle otra fila que sea la inversión inicial. ¿Está bien? Y entonces este mes te va a dar muy negativo. ¿Está bien? Este mes te va a dar muy negativo. Y proyectarlo más tiempo, hasta que esto se te hace positivo. Porque este negativo es el saldo inicial de este mes. Bueno, perdón. La pregunta era, que habíamos, justamente que estábamos comentando, es lo que se llama recupero de la inversión. Que es este Excel, que cuando una inversión es muy grande, tengo costos fijos. No, la inversión es muy grande, este saldo se va a ir recuperando en mucho más tiempo. Eso en finanzas se llama plazo de recupero de la inversión, y hay otras cuestiones que no los quiero complejizar, que se llama la TIR del proyecto, tasa interna de retorno, o la VAN, o bla, 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 bla. Pero si lo hacen en un Excel y esta suma la van agregando, y dicen, bueno, ¿en cuánto tiempo recuperas la inversión? Y en ese cuánto tiempo recuperas la inversión, ahí hay cuestiones de comodidad. Ahí ya nos metemos en otro lugar que se llama inversión, rentabilidad y riesgo, que es en cuanto a emprendimiento, bla, bla, pero no quiero complejizarlo y complejizarlas con esto, que no está mal, la pregunta está muy buena, pero yo les aseguro que si empiezan a hacer esto bastante sencillo y básico, las otras preguntas les van a empezar a salir más adelante que vayan avanzando con eso, y solo se van a ir dando cuenta en este juego de sumas y restas. Lo más difícil en esto no es este Excel o este cuadrado, lo más difícil es sentarse a escribirlo, y les puedo asegurar que ver estos números o visualizar algo de estos números ya solo y sola les va a dar mucha orientación de cómo gestionar su emprendimiento. Entonces, la invitación más grande es a que escriban esto. Exactamente. Es ser muy importante en la producción propia del emprendimiento, pero, perdón, en la producción propia del emprendimiento, pero para ser emprendedores o emprendedoras también tienen que hacer esto, o contratarlo. ¿Está bien? Pero como todo emprendimiento hay que ser multitask, y no es una herramienta muy compleja, sinceramente, ¿no? Yo entiendo que a veces no estén acostumbrados a hacerlo, porque, y además la producción es propia de ustedes, es lo que les gusta, es lo que los lleva a desarrollarlo, pero bueno,
yo les invito a hacer esto, que no es muy complejo, pero hacerlo para poder entender los números de esto. Para avanzar un poquito más, bueno, qué hacer cuando tienen este número negativo, que es la cuestión financiera, que no me voy a meter mucho en eso porque es un poco más larga y un poco más tediosa, pero esto sí es importante. Los préstamos baratos son de dos formas: familiares, amigos y amigas. Tienen otros tipos de costos. Yo digo en términos económicos. Hay costos ahí que son, también pueden ser horas, también eso es cierto, tienen otro tipo de costos. Algunos préstamos subsidiados. Y después los préstamos con costos hay de dos tipos. Los préstamos con costos, o tres en realidad, vamos a decirlo. Los préstamos con costos subsidiados, que podrían ser entidades o mecenas, esa es la palabra de este ambiente, mecenas que le prestan dinero y a un costo más o menos bajo, entonces la devolución es barata. O sí, organismos del Estado, fundaciones, etcétera, pero son préstamos financieros, son préstamos subsidiados. ¿Sí? Otros préstamos son los de las cuevas, o los prestamistas, que son préstamos caros, muy caros, muy caros, y la forma de cobro también son muy caras. No tengo ningún problema. Yo siempre lo digo, así que esto no es nada, no es ninguna de esas cuestiones. Y los préstamos bancarios. Y los préstamos bancarios, no digo que sean baratos, pero en términos de esos comparativos son más baratos que aquellos otros que les dije. El gran inconveniente, si se quiere, para los préstamos bancarios es el nivel de formalidad. En casi todos los emprendimientos, cuando nacen, el nivel de formalidad es nulo. Cuando hablamos de formalidad, estamos hablando de vender en blanco, pagar en blanco, ¿sí? Entonces, para poder obtener ese tipo de préstamos, es requisito empezar a tener un cierto nivel de formalidad. Yo entiendo que todos los emprendimientos pueden empezar a tener formalidad cuando empiezan a tener un cierto volumen de ventas, ¿no? O también si quieren laburar en negro. Shakira tiene un juicio ahora de 15 millones de euros en España, que estaba recontra formalizada por evasión impositiva. Pero no vamos a llegar a ese nivel, es un chiste tonto, perdón. Pero digo, digamos, la formalidad es importante para poder obtener préstamos baratos. En general, cuando empiezan a vender, una forma fácil y rápida, hoy hay una categoría que se llama, bueno, me acuerdo, hay una categoría en AFIP, para poder, cada venta que ustedes hagan la pueden llegar a facturar, que es una inscripción que es dentro de los costos fijos, si se quiere, cuando lo vieron. Ahí está. ¿Cómo era? Monotributo social. Monotributo social, que es un costo relativamente bajo, pero les permite facturar los servicios. Y si le permite facturar, empiezan a tener formalidad. Y si empiezan a tener formalidad, empiezan a tener historia de ventas. Y si empiezan a tener historia de ventas, los bancos, podemos empezar a mirarlos para que puedan enterar de esto. Los bancos, ya hace mucho tiempo que no damos préstamos por te conozco, sabemos a dónde vas, o qué sé yo, hay que ver datos. Y justamente cuando digo tenemos que tener datos, es el nivel de formalidad. No solo porque somos mañosos, sino porque además hay una regulación muy importante que nos dice, para ustedes prestar plata, tienen que revisar esto, si no, no pueden, nuestro regulador, ¿no? El Banco Central. Que eso es, para aquellos que vean la presentación, es para cubrir esos 14.000 que estamos viendo, las 3 filminas, o los 3 slides que quedan, que, si me dejara pasar la pantalla. Ok. No, para emprendedores, ¿está formalizada? No. Ningún banco. Sí. No, mirá, hay... ¿Cómo? Bueno, por eso dije, hay préstamos, por eso, hagamos de nuevo. Bancarizados son estos. Cuando les dije las 3 líneas de emprendimiento, había líneas de préstamos que son subsidiadas,
que es la que da justamente el Ministerio de Cultura, con el IADEP y COPADE, y el COPADE también con el CFI. ¿Por qué? Porque ellos, la regulación que tienen respecto de los bancos estamos regulados por el Banco Central. Por eso dije de los préstamos que están por otras entidades que lo pueden dar sin tener regulación. Sí tienen regulación impositiva, tienen regulación del derecho administrativo, pero no regulación de un banco central. En general, para emprendimientos que están naciendo, son estas entidades, como le dije, fundaciones, obras de entidades del Estado, el BICE, que es un banco, pero un suprabanco, no está regulado por ningún banco, tiene justamente fondos para prestar este tipo de emprendimiento. En los bancos no va a suceder porque justamente tiene que estar formalizado. ¿En dónde? ¿Está prendido? ¿En el Nación? Sí, no, accedí Nación, no me acuerdo ahora qué año, pero fue en el Banco Ciudad, en Buenos Aires. No, bueno, el Banco Ciudad en Buenos Aires no Claro. es del Banco Ciudad. Es del Banco Ciudad, pero es otra entidad que es paralela al Banco Ciudad, porque no podría prestarla bajo esta regulación. Nosotros lo estuvimos viendo. El Banco Ciudad tiene como otra organización al lado que da microcréditos del estilo de, ¿cómo se llama este hindú famoso? X, Schultz o algo de eso, que son emprendimientos donde la evaluación crediticia se hace de otra forma, pero el banco también evalúa, no le da créditos a cualquier persona. En el banco. Es lo mismo, solamente que no está corrido de la regulación del Banco Central, porque si lo hace el mismo Banco Ciudad no podría, tenía que tener otra forma jurídica. Marcelo. Se llama Banco Ciudad Microcréditos, etcétera, etcétera. Es parecido, pero por eso digo, del lado bancario puro hace falta la regulación, si no hay que ir de otro lado. Entonces, bueno, un poco le contaba esta filmina que la van a ver, que es los bancos miramos a quién le prestamos, para qué lo van a gastar. Acuérdense, para qué lo van a gastar es o para inversión o para cubrir el ciclo de producción de comprar insumo, vender, comprar insumo, vender, comprar insumo, vender. Son préstamos, unos de muy largo plazo y otros de cortito plazo. Los bancos les llamamos capital de trabajo, bla, bla, bla. No importa, uno es de cortito y otro largo. Justamente el monto, cuánto quieren. Y ahí se hace una evaluación si te lo puedo prestar o no. En esta evaluación es que hacemos los bancos, que es en la formalización. Si no hay datos en el mercado que podamos conseguir para hacer las evaluaciones, no se puede prestar. ¿Sí? Entonces, bueno, esto no importa. Una cosa muy importante que quiero terminar de ver. Así como ustedes hablamos nosotros de precios de venta, de cómo determinar el precio de venta en el mercado, bueno, y yo les dije que hay 3 lugares que les dan préstamos, hay 3 formas de obtener el precio. Bueno, ¿cómo comparar cuál de esos préstamos es más barato? Porque ustedes están comprando un préstamo si tienen este descalce, ¿está bien? Plata se compra también, eso tiene un precio, se llama interés, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vayan a mirar préstamos, que van a mirar, miren una variable que se llama, un dato que se llama costo financiero total. Si el precio de venta no dice costo financiero total, los están engañando. Son engañapichangas. Porque acá está el real precio de venta y es comparable con otros que me está dando el préstamo. Es decir, esos préstamos que pueden ver acá en algunos lugares de la calle Alcorta o por ahí, dice, llévate 10.000 y devolvelo en cuotitas de 40, no dice cuánto le sale el precio. Cuánto sale el precio del préstamo. Entonces, si eso es una publicidad engañosa, que antes los bancos las hacíamos, y hace unos 8 o 10 años, no jodan más, pongan el costo financiero total para que la gente que vaya a tomar un préstamo lo mire. Porque el costo financiero total está el plazo de devolución, la tasa de interés, etcétera, etcétera. Uy, perdón, Bueno, con esto entonces termina el taller de hoy, entiendo que es de los primeros de emprendimientos
culturales, y es justamente invitarlos a que aprendan una herramienta que es muy importante para que los emprendimientos sean sostenibles, como es manejar los números y la finanza de un emprendimiento, y poder darles algo que sea sencillo, que lo puedan hacer sin tener que contratar a nadie para que los haga, pero sí invitarlos e invitarlas a que empiecen a adquirir un hábito de anotar y demás. Desde ya les cuento algo que les va a surgir. Estamos hablando de presupuestos y planificación a largo plazo. Y si estamos hablando a largo plazo de presupuesto y planificaciones, tenemos inflación. Bueno, no importa la inflación. ¿Por qué no importa la inflación en un presupuesto? Porque si ustedes llevan su presupuesto muy bien armado, le aumentan los costos, lo trasladan al precio de ventas enseguida. Entonces la suma le va a dar igual. ¿Se entiende? Si ustedes calzan, porque lo llevan anotado, el precio de venta al aumento de los costos, saben cuánto tienen que aumentar el precio de venta para que los costos sigan teniendo el mismo margen. ¿Entiende? Hay planillas de Excel lucubradísima y complejísima que le meten la inflación en esto, pero no, olvídense de eso, no la tengan en cuenta. No la tengan en cuenta, solamente cuando vayan haciendo el seguimiento de su presupuesto y le aumentaron los costos, aumenten el precio de venta. Así el presupuesto les va a servir. ¿Sí? Bueno, estos son los mails, si tienen dudas después para escribir, así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Es el PDF, se los vamos a dar, y dudas que tengan. Dale. Bueno, le agradecemos a Bueno. Damián, al Banco Provincia en Neuquén, por la participación, por la excelente charla, Gracias. muy didáctica. A todos les avisamos que está todo subido ya en la página web del Ministerio de las Culturas, que es culturaprovincianeuquén.gov.ar. Ahí pueden descargar la presentación que vieron recién, ya está lista. Ahí también están las presentaciones anteriores y los videos de las presentaciones anteriores. Algunas mencionó también Damián acá, como el tema de monotributo social. Ahí tienen una presentación para los que están interesados en acceder y vincularse a través del monotributo. Y aprovechamos para invitarlos a las próximas presentaciones que tenemos. El próximo miércoles a las 14 horas, en el mismo lugar, y bueno, y a través del Zoom, vamos a estar compartiendo la presentación del licenciado Agustín Chiófalo, que va a dar, o va a continuar con este tema, porque va a dar revisión de costos. Agustín Chiófalo es del Centro PYME Adeneu, así que los invitamos a todos a participar. También quiero contarles que en algún momento vamos a hacer una charla de créditos específicamente, porque desde el Ministerio de las Culturas, con el IADEP, tenemos una línea de créditos que en este momento no está activa, pero se va a reactivar en el corto plazo. Estamos por firmar un nuevo convenio por una línea de créditos de hasta 600.000 pesos, con una tasa de interés fija del 15% nominal anual. Así que próximamente también que haga el CFT. Y le vamos a poner la letra chica del costo financiero total. Igual va a ser buena, ya le digo. Va a ser buena porque... Si el costo de base del 15 es bueno. Bueno, perdón, y me quedo por si hay preguntas para lo que quieran. O en el chat, a ver si vemos ahí chat, alguien si si tiene algo para levanta hacer. la mano, les habilitamos el micrófono. Dale. Unos segunditos más. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿No? Suele suceder. Bueno, muchas gracias. ¿A lo de? Ah, ok. Está muy bien. Por eso no hablé del Excel. Justamente, no hablé del Excel porque esto lo usamos nosotros, yo he dado talleres en varios lugares y a veces hay lugares que no tienen la computadora. No tener un Excel es lo mismo. Después el Excel te permite sacar las cuentas más rápido cuando lo vas a proyectar, pero si no, es sumas y restas, ¿no? Acá estamos hablando de cuentas muy complejas, ni de algoritmos extraños, más que sumar y restar. Muy difícil la parte de números. Mirá, yo te voy a decir para todos, Sí, para todos pero los emprendedores. está más en otra instancia. No, ojalá. Yo lo imagino, pará.
justamente vine a esta capacitación, taller, porque es muy importante para mí, porque obviamente yo no pido créditos ni nada, yo trabajo aparte, y con mi sueldo yo tengo que Bueno. pagar lo que yo voy a realizar, digamos, el costo de obra. Y para mí es muy importante justamente para ver, ¿me alcanza o no me Yo te alcanza? digo, vos estás ¿Pienso en pidiendo comprar préstamo. este material o no? Y es como Vos que, estás pidiendo préstamo de tu emprendimiento artístico a tu emprendimiento como persona que está trabajando. O sea, vos estás poniendo guita en ese emprendimiento. Y esa guita la estás sacando de vos como persona. claro. O sea, Por eso ahí para el mí es préstamo lo podés importante. poner ahí como una fila. Ahí es donde se confunde el gasto familiar con el otro gasto. Pero es una entrada de dinero que no es propia del emprendimiento. Claro. ¿Está Sí, bien? por eso para mí era importante. Es Digamos, importantísimo. Sí, claro, es importantísimo. Sí, sí, sí. Bien. Pero tenés que empezar a anotar, eso es importante empezar a anotarlo porque te vas a dar cuenta que a lo mejor te que hacer muchas horas, muchas obras que todavía no la vendiste y te vas a tener que laburar más en el otro lado o conseguir plata de algún otro lado. Claro. ¿Entendés? Y lo tenés a la vista. O cuándo podés dejar de hacer una de las dos cosas. Claro. Bueno. De nuevo, muchas gracias. Cualquier cosa que quieran, escriben acá, ahí en el último correo que está ahí y les respondemos de este tema y estamos a su disposición. Así que gracias. Adiós. Hasta luego.